Hola, Indica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo con todo este show. No sabía que iba a ser grabado para la radio, así que fantástico y bueno, a tu disposición. Pues eso es lo que te voy a preguntar, porque ya hace tiempo, bueno, hace poco tiempo que te sigo, pero el poco tiempo que te he seguido, he ido como siguiéndote. Es bastante. Y entonces digo, a ver, Indica, ahora es mi idioma, qué guay. La Bueno, sanación. sí, sí, ¿Qué me bueno, cuentas? ¿qué te cuento así en general sobre la sanación? Sí, quiero saber sobre la sanación porque hay muchas variantes de sanación y hay muchos tipos de sanación. Porque yo realmente el cuerpo lo parto en cuatro. Lo parto en la parte física, en la parte mental, en la parte emocional y la parte energética ahora o le quieras llamar. Entonces, Ujú, yo siempre hago un ejemplo de que si las cuatro personitas, imaginemos, van cogidas de la mano y quieren subir una montaña y van juntas, subirán la montaña. Pero si la parte mental va para aquí, la parte emocional va para atrás y la parte de otro no podrán subir la montaña. Es decir, tenemos que vivir en coherencia. Y a veces por no seguir en coherencia por la sociedad, por el sistema, por no sentirnos vulnerables o no querer sentirnos vulnerables, nos enfermamos, porque hacemos una máscara, ¿no? Hacemos ujú. como Sí, un personaje, ¿no? Quizás sería sí, bueno, yo creo que mira, cuando hablamos de sanación te preguntaba, ¿no? Porque es un tema muy amplio. amplio. De hecho, tú has compartido una imagen de un post que hice recientemente, donde decía que el único camino que merece la pena vivir es la sanación. El método que elijas da igual, porque muchas veces se asocia la sanación con diferentes herramientas. Muchas veces por el mismo término sanación, pues son Mm, herramientas éticas o más holísticas o un poco más, no sé, metafísicas o espirituales. Ese mismo término, cuando se utiliza desde, vamos a decir, con la palabra terapéutica o en vez de un sanador o un terapeuta, pues muchas veces es con unos recursos o unas herramientas que pueden ser un poco más ortodoxos, pues desde el psicoanálisis o desde la psicología, aunque poco a poco estos se van mezclando, porque al final son un mismo camino y dependiendo sí. del punto en el que estés, dependiendo de tu disposición psicológica y de tu paradigma o cosmovisión, pues se entrelazan entre ellos, te vas a orientar más en uno o en otro, pero forman parte de un mismo camino. Entonces, yo, aunque me dedico a la sanación energética y tengo un background pues, donde pues, he estudiado pues, diferentes disciplinas, sobre todo mucho de manera autodidacta, trato de separar lo que es el método, lo que es el envoltorio, lo que es el instrumento del fin o de el logro o el ideal que tenemos detrás, ¿no? De eso. Y hay muchas formas de sanación. Y esto que comentabas tú, de este conflicto, casi me atrevería a decir primordial en el ser humano, donde lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace no están alineados, es uno de los factores que más sufrimiento genera. Es uno de los factores que eh, hace que tú, consciente o inconscientemente, te sientas no válido o te sientas incongruente con lo que sientes que deberías hacer o que muchas veces te veas arrastrado por vicios o por tendencias o inercias que no se corresponden con esa autoimagen que tú quieres crear de ti. Entonces, hay una frase, y esta la repito mucho, que todos somos tres tipos de personas, la que creemos ser, la que los demás perciben que somos y la que realmente somos. Bueno, el proceso de sanación en gran medida pasa por unificar estas tres cosas. Y es cierto que lo que realmente somos, en la medida que nosotros vamos sanando y estamos en un proceso de aprendizaje, un proceso Total. evolutivo de autoconocimiento, esa percepción de lo que realmente somos cambia, se transforma y se expande. En la medida que nosotros logramos eliminar toda esa máscara a la que hacías referencia, todos esos aditivos que hemos ido añadiendo a lo largo de nuestra vida y empezamos a quedarnos con esa esencia un poco más pura, un poco más inocente, ese niño interior del que se habla, descubrimos realmente pues una nueva realidad en nosotros mismos, que también Total. es un camino. Al final nosotros tenemos una imagen, tenemos un arquetipo, aquellos que son más espirituales, pues ponen un arquetipo, lo ponen un poco más lejos, aquellos que son más materialistas, pues lo ponen quizás en otro lugar, pero siempre es un arquetipo que ponemos delante hacia el cual nos dirigimos.
Y ese camino realmente es el camino de sanación y es el camino de felicidad y de plenitud. Si realmente estamos en un camino espiritual, yo creo que hay un matiz respecto al camino del desarrollo personal, pues ese camino es de desarrollo espiritual, luego si quieres hablamos de ello, te Mm. permite realmente adquirir cualidades que son tuyas y que son inherentes a tu ser y que son logros que te pertenecen. De hecho, el crecimiento espiritual es lo único que te pertenece. Inclusive tus logros personales, cuando te mueres, se quedan ahí, en esa personalidad que ha perdido ya, que se ha desintegrado y que está en proceso de desintegración, primero el cuerpo físico y luego los cuerpos energéticos. Pero Ujú. los logros espirituales son cualidades, son energías que revisten tu propio ser, es el crecimiento de tu propio alma y es para ti, es para siempre. Y parte del juego también se trata de aprender a reflejar esa realidad interna, esos atributos, esas virtudes, con maestría en este mundo personal, en este mundo material. Nosotros podemos cerrar los ojos, ir hacia adentro y contactar pues con lo que queramos. Esto ya es un paso interesante, pero poder Total. podemos hacerlo. Y yo invito a la gente a que vayan hacia adentro y busquen esas cualidades dentro suyo. Pero luego una cosa es captar esas cualidades, esas energías, y otra cosa es tener la capacidad de irradiarlas en las relaciones personales, en los momentos de Ponerlas en conflicto, acción, ¿no? ¿Sería? con la interacción con el mundo que nos rodea, con los eventos, con las circunstancias. Entonces, bueno, eso, como ves, cuando me has dicho, ¿qué es para ti la sanación? Bueno, pues es un tema muy amplio que podemos analizar desde diferentes ámbitos y, bueno, te invito a que hablemos desde los que más te interesen. No, yo estoy abierta porque a mí me interesa mucho. A ver, yo hago terapias, yo trabajo con reflexología podal, pero también hago energética y juego con gemoterapia, con los cristales, aceites esenciales y con Reiki angélico. Y luego lo que me pueda llegar a canalizar o venir según el momento o la situación, la persona, depende. Y entonces, pues yo mi manera de sanar es también sacar un poco, te diría lo que llevamos escondiendo como de pequeños, ¿no? ¿Cuándo fue ese momento? Yo un poco siempre busco este niño interior, ¿cuándo fue que le dijeron, tú no puedes jugar a la pelota, ¿sabes? Tú fuera. Y en aquel momento te haces pequeño y ya es como que coges un patrón o un personaje y, y ya no eres tú, porque haces lo que la tribu espera de ti. Yo lo veo mucho con el tema de vámonos ahora neandertales. Si no estás dentro de una tribu, estás muerto, porque te va a matar un león o algo te va a matar. Si formas parte de una tribu, es fácil que el fuego se aguante, ¿vale? Entonces, si tú no perteneces a la tribu, si no caes bien a la tribu te va a echar. Entonces, de pequeños, yo veo que hay un momento que dejamos de ser pequeños. Puede ser adulto siendo un niño interior. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero de Mm, pequeños hay algo. Primero veo dos cosas. Una, que el niño interior como desaparece. Porque es como que si hago esto, no me aceptan o no me quieren. Y yo quiero que me quieran y que me acepten. Entonces lo veo por ahí como que se pierde ya el niño interior. Y luego, por otra banda, veo lo que es la parte de la responsabilidad de cada uno. Que yo, por ejemplo, os hago el ejemplo de, imaginaos una mesa, un niño pequeño que empieza camina y pasa por debajo y hay un momento que crece y se da un coscorrón. ¿Y qué tenemos la costumbre de hacer? Mesa tonta. No, mesa tonta no, cariño. Te has crecido y como has crecido, te has dado un tortazo. No, no es por culpa de la mesa, no es por culpa del jefe, no es por culpa de, ¿sabes? Porque si no, nunca tenemos esa responsabilidad. Yo sí, cuando trabajo, siempre intento buscar la responsabilidad que tenemos que coger de nosotros mismos también para sanarnos, porque muchas veces hay que aceptar pues que somos de una manera y a lo mejor no nos gusta ser así, pero también es nuestra sombra, ¿no? Porque tenemos luz mm. y sombra. Y luego, por otro lado, busco siempre este niño interior cuando lo metiste en un cuarto y lo encerraste, ¿no? Que yo siempre hago un ejemplo, digo, imagínate que viene tu vecino, que no lo conoces de nada, porque ahora ya no conoces ni al vecino, y te viene con un niño de 4 años y te dice, mira, me lo tienes que cuidar que tengo una urgencia familiar, no, mira, se llama Javier. ¿Qué harías con este niño? Yo siempre les pregunto, ¿qué harías? Ah, pues le preguntaría si quiere comer, si quiere jugar, si quiere pintar.
Bien. ¿Lo meterías en una habitación, lo cerrarías? No. Pues eso es lo que has hecho tú con tu niño interior. ¿Dónde está? Y Mm, es cuando se me ponen a llorar, ¿no? Porque lo sienten, notan que, hostia, es verdad, ¿cuándo lo perdí? ¿Cuándo mm, dejé de ser yo? Y es ahí un poco donde el tema de la sanación, cómo lo haces tú o cómo lo trabajas, porque yo un poco me voy a lo que es la responsabilidad de aceptarnos con nuestras sombras y con nuestras luces y con todo nuestro aprendizaje y con lo que sabíamos es que yo actué de esta manera. O Pepito y Menganito actuaron de esta manera conmigo, bueno, porque no lo sabían hacer de otra manera, seguro, no lo mm, sabían hacer mejor, porque a veces actuamos de una manera porque no tenemos otras herramientas y no sabemos hacerlo de otra manera, ni mejor ni peor, lo sabemos hacer así, ya está, no hay más. mm. Entonces, Bueno, es eh, aceptar eso también, ¿no? sí. Bueno, intentaré ser bastante sintético. A ver, yo creo que el trabajo de sanación, si lo resumimos mucho, tiene tres partes. Algunas de ellas yo creo que las has comentado muy claramente. Lo primero es aceptación, porque cuando nosotros no estamos aceptando la realidad presente, lo que estamos haciendo es malgastar nuestra energía. O sea, la no aceptación implica una resistencia contra algo y implica un desgaste. Por lo tanto, en la medida que nosotros no aceptamos la realidad presente en toda su dimensión, hay una parte de nuestra energía que estamos malgastando. Luego hay un trabajo que creo que tiene que ver, creo no, tiene que ver absolutamente con la destrucción, la desintegración, la deconstrucción, como queramos llamarlo, de todo aquello que hemos ido añadiendo. Y sobre todo en los primeros años de vida, en un contexto pues cultural, familiar, experiencias, etcétera, etcétera, vivimos en un mundo pues que generalmente no hay mucha conciencia, por lo menos de la dimensión real del ser humano y por lo tanto eso genera ciertas taras y genera ciertas heridas Claro. necesariamente. Y luego hay otro trabajo que es de construcción. Ese trabajo de construcción tiene que ver con el ideal y los valores que tú tienes delante. Si no los has hecho muy conscientes, es muy probable que esos ideales, esos valores sean Ujú. adquiridos por el sistema, sean adquiridos por la cultura, por la familia. Entonces, un proceso de reflexión, de visualización que te permita, de meditación, que te permita realmente definir quién eres. ¿Quién eres tú? Tiene mucho que ver con la imagen que tú eres capaz de crear o aquel arquetipo que tú eres capaz de crear dentro tuyo, porque el momento presente está mucho más vinculado con el resultado de todas las causas pasadas. Por lo tanto, la visión que tú tienes de ti a futuro, en realidad internamente está más conectado contigo y el juego es entre el momento presente y ese yo del futuro, lo que tú quieres manifestar o Lo la que tú capacidad quieres que tú tienes para crear. manifestar. Entonces tenemos esos tres elementos que creo que son fundamentales para tener un marco mental de lo que es la sanación. Implica estas tres cosas: aceptación, trabajo de destrucción y trabajo de creación. Vamos al trabajo de destrucción porque creo que es uno de los fundamentales, de Mm. los primeros. Sí, Ese trabajo de destrucción, fíjate que tú hablabas de ser adulto. Pues si analizamos la palabra adulto, viene de la raíz de adulterado, de aditivo. Entonces, ojo, porque en las palabras es muy sorprendente cuando tú empiezas es a verdad. analizarlas. Adulto es estar adulterado, en cierta forma. Mm. Esa es la raíz. Prefiero hablar de madurar. Hay mucha Vale, gente adulta me o hay mucha parece bien. gente en envases viejos con conciencias que son muy jóvenes. Y hay Total, gente sí. en envases jóvenes que tienen Mm. conciencias que son mucho más maduras. Son Por lo almas tanto, viejas. madurar es poco a poco permitir que vayan aflorando las cualidades que hay en nosotros. Por Vale, ejemplo, un árbol cuando madura da un fruto. Ese fruto llega a un momento en el que está maduro y es un proceso cíclico. Entonces, nosotros mismos también tenemos un fruto que dar y eso tiene mucho que ver pues, con nuestro Dharma, con nuestros dones, con nuestros talentos o con aquellas cosas, realmente encontrar aquellas cosas que dan un significado a tu vida, independientemente de cuáles sean. Y sobre todo, ir desarrollando esas facultades como seres humanos. Cuando hablamos de un ser humano, no somos un producto finalizado, sino que somos un proyecto, somos una semilla que está germinando. Entonces, ahí tenemos todo un código, igual que en la semilla de un roble, de un árbol de estos milenarios. En la semilla queda sintetizado todo el potencial que ujú, hay ahí, pero necesita
el proceso de la experiencia, necesita la interacción con los elementos, con el fuego, que es el sol, con el aire, con el agua, con la tierra. Necesita unas condiciones óptimas, fortalecerse a través de los procesos cíclicos, primavera, el verano, el otoño, el invierno. Pues un ser humano necesita también esos procesos. Y en Claro, un proceso de maduración. Luego, hay que tener en cuenta, ¿no?, que cuando hablamos de ese proceso de maduración, se relaciona con esa parte que hemos hablado. Primero, tiene que haber quitar todo lo que no vale de nosotros y luego gradualmente que nos vamos vaciando de todo lo que no somos y vamos descubriendo realmente esas facultades a las que hago referencia, empezar a proyectar esa visión de nuestra vida. Al final estamos hablando, esa visión que es el propósito que tú quieras dar a tu vida. El entender claro, que al final hay, y aquí ojo con el propósito porque hay que distinguir entre lo que es el propósito mismo de la vida en sí mismo, que tiene que ver con ese elemento central que he dicho primero, es la aceptación del momento presente, de lo que estás viviendo. Saber que tú simplemente eres y estás y que vivir se trata de estar aquí presente. Pero también total. hay un propósito que va un poco más allá, que es esa proyección a futuro que todos tenemos. El ser humano, por naturaleza, es idealista, es devocional y la sociedad y la cultura nos da esas estructuras. Siempre tenemos ya desde que nacemos ciertos referentes ideales que son papá y mamá. Luego, cuando crecemos, tenemos otros. La estrella del rock, el futbolista, el artista, el músico, el que sea, un compañero, alguien a quien admiramos, a Mm. alguien a quien envidiamos. Todo eso son referentes. Pues hacerlo mucho más consciente y entender, yo creo que eso dependiendo de el estado de madurez en el que estés, vas a tener unos referentes u otros. Cualquier referente que tengas delante y que te ayude a avanzar es óptimo, pero hay referentes que son mucho más profundos que otros. Entonces también si quieres ahí, para no extenderme mucho, podemos entrar y coger cualquiera de estos hilos y seguir con la conversación. Sí, porque cuando has dicho lo de los referentes, ¿se podría hablar de lo que es el espejo? Sí y no. O sea, al final realmente lo del espejo yo creo que es... El espejo yo creo que tiene que ver, y aquí hay mucha distorsión también, tiene que ver con que nosotros en el momento presente, cuando interactuamos con los demás, cuando Ujú. interactuamos con la vida, siempre eso va a producir una reacción en nosotros. Esa Ujú. reacción en el fondo es el espejo. Lo que reacciona en ti tiene que ver con cuestiones que no están resueltas, tiene que ver con tu pasado esencialmente. Cuando tú, por ejemplo, hablabas de contactar con el niño interior y hablabas de ese trauma, de ese niño que encierra en una habitación o que se da un coscorrón, en realidad, eso, aunque haya sucedido en el pasado, cada una de las experiencias que suceden en nuestra vida generan una, un impacto psíquico. A mí me dicen una cosa y eso en mí genera una emotividad, genera una interpretación mental sobre eso que me han dicho y genera un campo energético o una Ujú. masa de energía. Esa masa de energía vive dentro de mi cuerpo energético hasta que se agota. Se puede agotar porque yo llegue un momento en el que pase por una crisis personal o existencial donde empiece a llorar y empiece a lo mejor a mirar hacia adentro o una enfermedad. Hay Una muchos enfermedad, recursos que la vida una o un conflicto, rendición, un patrón que se repite. Hay muchos conflictos, muchas situaciones que la vida te pone delante para que tú realmente tengas la oportunidad de resolver eso que no estás viendo. Pero hay un claro, proceso mucho más consciente de hacerlo. Entonces, cualquier cosa, cuando hablamos del espejo, ¿no? Cualquier cosa que genere una reacción en ti, está haciendo espejo de lo que hay dentro tuyo y es una gran oportunidad para que tú hagas ese trabajo consciente y en vez de repetir ese proceso, ese patrón, reaccionar y meter más energía, esa energía que ya existe, porque te identificas con esa reacción, porque la nutres, parar un momento y aprender a observarla desde otro lugar, aprender a reflexionar o a meditar en ello, y cuando tú observas esa reacción, esa masa de energía, la energía psíquica se gasta. La claro. energía psíquica al final es algo que tiene una energía finita. Un bloqueo tiene una energía finita. Si yo el bloqueo lo observo y me identifico con él, lo que estoy haciendo es amplificarlo. Si yo tengo la capacidad de observarlo desde una actitud de aceptación, una actitud neutra a la que hacíamos referencia, eso se agota. Entonces se trata, el juego es en constantemente, en ese momento presente, entender que tenemos que ir resolviendo toda la basura, todos los conflictos que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida, incluso en los primeros años con el vientre, cuando nosotros estamos totalmente expuestos a las circunstancias. Eso tiene que ver con nuestro karma, ¿ok? Pero en el momento presente es donde está esa responsabilidad a la que hacía referencia. Y es la responsabilidad de, primero, si esto que estamos hablando te suena a chino y dices, ¿esto cómo se hace?
pues la responsabilidad desde este mismo momento que estás escuchando esto, de descubrir cómo se hace, porque es algo fundamental y algo básico de lo que es un ser humano. Al final, como ser humano, tenemos un montón de capacidades y deberíamos tener un manual de instrucciones que nos enseñe cómo funcionamos, cómo es nuestra estructura, Ya, cómo es nuestra psicología, nuestro cuerpo. Hay tentativas de eso. Lo que pasa que son manuales que en muchos casos están bastante distorsionados. Bueno, tenemos las religiones, son manuales, tenemos las leyes, tenemos la educación, todo eso deberían ser manuales, pero cuando los analizamos nos damos cuenta de que están un poco distorsionados. Entonces es nuestra responsabilidad encontrar esos manuales y ahí es la importancia, lo que decíamos antes, ¿no? De tener un referente sano que te sirva de manual, su propio ejemplo de vida, su fruto, ese proceso por el que él ya ha pasado, esos procesos concienciales que a ti te sirvan como un espejo, en este caso, que alumbre no tanto ya los defectos o las cosas que hay en ti malas, de eso hemos hablado antes, ¿no? Sino esa visión que tú tienes que crear de ti mismo, de esa versión, esos valores, esos ideales, eso va a marcar totalmente tu vida. Y bueno, es un proceso que en la medida que vamos creciendo y madurando, cada vez tiene que ser más consciente. claro, claro. Porque si a ti te viene alguien y te dice, por ejemplo, que tiene ansiedad, que está todo el día nervioso, he estado preguntas así un poco. No, ¿Qué, no, qué, está bien qué? porque lo aterrizamos ahí a cosas muy concretas. Me gusta. Claro, claro. Es que Sí. justamente una pregunta ¿Qué es de lo una que hago? chica, pero Cuando una persona me dice que tiene ansiedad, ¿qué es lo que que hago? llega y te dice, tengo una ansiedad, estoy nervioso Ujú, todo el día, no puedo respirar, no puedo ujú. descansar, no puedo comer, Bueno, estoy ansioso. ¿Dónde estamos? lo primero que hago es mirar a esa chica y mientras me está hablando, mirar realmente mientras me explica eso, cómo reacciona su cuerpo energético. Ver que esa ansiedad de la que me está hablando es algo que con un poco de entrenamiento nosotros podemos desarrollar la capacidad de percibirlo, porque la energía es una cosa, es materia. Lo que pasa que es materia más sutil que la del cuerpo físico. Igual que yo puedo ver su Claro, cuerpo físico, con un poco de entrenamiento puedo ver su cuerpo energético. Y claro, cuando ella está hablando de la ansiedad y me está explicando las situaciones, ese cuerpo energético y esas masas de energía a las que hacía referencia, esos bloqueos, reaccionan. Entonces es muy fácil identificar en el cuerpo energético dónde está esa ansiedad. Eso es lo vale, primero. Luego, en un segundo paso, bueno, si es en un ámbito terapéutico, empezaría a limpiar eso. Pero obviamente hay una parte muy importante que es que ella se conozca y entienda la causa y entienda sobre todo cómo resolver. Ojo, porque muchas veces ponemos tanto énfasis en intentar entender la causa donde viene, es importante. Pero es que eso muchas veces se da en el proceso de resolver. Entonces ya, tenemos que poner la energía siempre, el enfoque, hay que poner por lo menos una parte en cómo resuelvo esto. Y eso se puede resolver. Si una persona tiene ansiedad, significa pues que no tiene control de su cuerpo mental, que probablemente tiene una mente que constantemente está proyectándose a futuro o a pasado, que probablemente no, con toda seguridad en su cuerpo hay un montón de emociones atrapadas que podríamos poner la etiqueta de ansiedad, de miedo, etcétera, etcétera. Hay un paquete, un como paquete, vamos a quistes, decir, de ¿no? emociones que entran dentro de la familia de la ansiedad, ¿no? Tenemos la familia de la depresión, la familia del miedo, la familia de la preocupación, la familia de la envidia, la familia de la rabia, y hay un montón, una gama muy amplia de emociones, de Ya, ideas, de formas de pensamiento que se quedan agrupadas. Y entonces enseñarle a que afronte realmente, a que aprenda a afrontar esa ansiedad que tiene, en vez de resistirse a esa ansiedad o en vez de identificarse con ella y ya, todavía más, que aprenda a observarla sin reaccionar. Que entienda, y sobre todo es muy interesante porque en un proceso de 15, 20 minutos cualquier persona puede comprobar cómo utilizando los recursos que tiene en sí mismo, esa ansiedad puede empezar a decrecer, puede empezar a reducirse. Obviamente no va a desaparecer del todo, pero es muy revelador cuando tú tienes una emoción muy intensa y te das cuenta que al cabo de 15 minutos has conseguido que reduzca esa intensidad. Para tu mente, racional, hay un referente ya muy importante de decir, hey, yo ha bajado. puedo transformar esto. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a implementar un hábito funcional y positivo para que cada día se vaya, vamos a decir, desintegrando o transmutando toda esa ansiedad. La que haya acumulada, que tiene que ver con todo lo que ha ido viviendo desde el pasado hasta el momento que está
en ese momento, en esa conversación, me estoy poniendo en esa situación, y la ¿Vale? que pueda aparecer en las circunstancias que se den en el día de mañana, después de una sesión. Y para eso hay herramientas muy sencillas. Desde el mindfulness, por ejemplo, se habla de la plena observación. El mindfulness, igual que cualquier herramienta, tiene diferentes niveles de comprensión. Tú puedes hacer Claro. un mindfulness muy potente, por ejemplo, desde tu plena atención y concentración mental. O puedes, por ejemplo, hacer un mindfulness desde una plena concentración mental y también energética. O aún puedes hacer, por ejemplo, un mindfulness desde una plena concentración de atención mental, energética y álmica, accediendo a niveles de vibración superior. Entonces, De una vez acuerdo. más, tenemos algo que nos marca, nos indica un camino, una técnica, un método, mindfulness, un tipo de meditación, pero realmente hay profundidad en cada uno de ellos. Entonces, bueno, dependiendo del nivel de conciencia que tenga esa persona, lo familiarizada que esté, Claro. pues lo enfocamos de una forma más simple o de una forma un poco más energética, y es hacer un proceso que al final es sencillo, rápido. Todo el mundo tiene la capacidad. Cuando hablamos del alma hay mucha gente que dice, ¿pero cómo se conecta con el alma? Bueno, pues, oye, depende del punto en el que estés, necesitas 2 horas, o necesitas 1 horita, o necesitas 3 o 4 horitas, para empezar a tener un contacto, para empezar a generar ya una experiencia, una vivencia nueva, que tu mente pueda empezar a decir, hey, esto es nuevo, esto que estoy sintiendo no lo había sentido antes, y a partir de ahí, obviamente, se abre un camino donde no es que tú ya un botón de apagado encendido, ya estoy desconectado, estoy conectado, Ya, es ya en está qué abierto. grado estoy conectado. Esta es una parte muy importante, ¿eh? Realmente la conexión con el alma, o vamos a decir Total. con vibraciones y energías superiores, en el proceso de sanación y de maduración al que hacíamos referencia, porque cuando tú aprendes a conectar con fuentes de vibración superior que siempre pasan a través del propio alma, no hace falta conectar con ningún otro tipo de entidad externa a ti. Obviamente puedes conectar con entidades de vibración, etcétera, etcétera, pero siempre a través de tu propio alma. Entonces, cuando tú aprendes a conectar ahí, lo que estás produciendo es una alquimia interna. Estás Correcto. literalmente en un compuesto biológico, energético, químico, que es tu personalidad, tu mundo físico, emocional y mental, estás empezando a introducir una sustancia energética de una vibración superior que empieza a generar una alquimia y una transformación de todos los elementos que ya están en tu personalidad. Y bueno, Una hablando de la transformación. ansiedad, sería un gran logro realmente aprender a conectar con eso, porque automáticamente en pocos instantes puedes Sí. transformar cualquier tipo de emoción, por ejemplo la ansiedad, o cualquier otra emoción, ¿no? Que sea el caso. Te voy a hacer una pregunta que preguntan por aquí. Dice, ¿cómo podemos hacer para recordar situaciones desagradables que hemos vivido de niños y adolescentes? No sé, Sí, yo no sé esto. Esto tenemos que es muy hacer, se tenía sencillo, que sí. hacer terapia, ¿no? No, es muy sencillo, lo puedo explicar en 5 o 10 minutos. Vale, pues En explícalo. menos, o en 1 minuto, en 2 minutos, sí. Pues explícalo. Mira, Sí, si lo quieres explicar. sí, olvídate de tu infancia. Olvídate de eso porque es un terreno donde entramos en la interpretación intelectual. Si tú te acuerdas de algo de tu infancia, pues entonces la pregunta ya no tiene sentido, porque te acuerdas, lo traes al momento presente. Si no te acuerdas, puede ser que estés disociado, que no tengas recuerdos, olvídate de Mm, eso. Céntrate en el ujú. momento presente. Los temas no resueltos de tu infancia no viven en tu infancia, viven en el momento presente. Por lo Claro, tanto, no están lo que yo resueltos. digo, claro, lo que yo digo es, ¿qué te duele ahora en tu vida? ¿Qué es eso que te genera más angustia? ¿Qué es eso que te genera más sufrimiento? A veces no hace falta ni siquiera traer un recuerdo, porque el sufrimiento está ya en el momento presente, en una tensión, en un dolor de estómago, en un dolor de cabeza. Entonces, trabaja con lo que está en el momento presente. Y si no hay nada, dices, "Uy, es que en este momento mi vida es un desastre, pero en este momento me siento fantástico". Entonces, lo único que tienes que hacer es traer lo primero que tu mente recuerde que te genera angustia. Tráelo aquí. Y eso es lo más importante, es lo más prioritario. Y a partir de ahí se trata de que vayas trabajando con todo lo que recuerdes, con todo lo que esté en el momento presente. Y no te quepa duda de que esas cosas gordas que en el momento presente se manifiestan o incluso están ya somatizadas como enfermedades o como dolores Sí, físicos o emocionales, están conectadas, si tiras del hilo, con tu infancia, con tu adolescencia o con cualquier cosa del pasado. Pero lo que vamos a hacer es desde el momento presente tirar de ese hilo
hasta que lleguemos a deshacer todo eso que está en el pasado. No hace falta que te vayas al pasado. ¿Se puede hacer? Sí, pero mucho ojo porque es muy fácil ya entrar en interpretaciones o en autosugestiones. El cuerpo siempre te habla en el momento presente con autenticidad. No puede ser sugestionado, o por lo Vale, menos no tanto como la mente. vale, vale. Y por ejemplo, porque tú trabajas de terapeuta, Ujú. ¿vale? Sí, Porque ahora estaba pensando, digo, a ver digo, qué hace este hombre? A ver qué hace. solo Cuando la charlas. gente... No, no, bueno, me haces un montón, no, porque digo, a ver hasta qué punto, eh, ¿sabes? Como llegar a la persona, porque veo que, o sea, la sensación que me das es que necesitas poco tocar a la persona, Para no poder trabajar con sanarla, ella, sí, no necesito tocarla. y no tocarla. Vale, vale. Entonces, Ah, bueno, supongo a lo mejor puedo darle un abrazo, ¿no? Y puede ser muy no, nutritivo. sí, pero me refiero que no haces imposición de manos ni nada de eso, porque No, ya no hace lo falta. percibes De todo, hecho, ¿no? el 80% de las sesiones que hago son a distancia, en otras partes Perfecto. del mundo o del universo. Vale, sí, sí, perfecto. No se pueden hacer, ¿eh? Se pueden hacer. Yo Claro. me las hacen, o sea que, y las hago también, o sea que no, no pasa nada. Eh, qué es lo que más te viene? ¿Miedos? ¿Bloqueos? O sí, tengo miedo a la altura, tengo miedo a las palomas, tengo miedo a. O te vienen a decir, no sé qué me pasa, pero estoy como bloqueada en mi vida ahora mismo. Mira, de todo. ¿Tú has visto la película de los Gremlins? Que son Sí, como de diferentes, hay unos que vuelan, hay otros que, que son más sí, pequeños, hay sí, otros que incluso son como muy cucos, ¿no? Pero cuando les toca el agua se transforman, sí. de todo. Realmente lo que viene es de todo. Sí que es verdad que bromas aparte, estoy haciendo broma, pero ojo, porque energéticamente realmente lo que se ve, o sea, si fuésemos conscientes, si tuviésemos un mínimo grado de clarividencia, de percepción energética, ¿cambiaría tanto el comportamiento humano? Claro. Todos caemos, ¿eh? O sea, yo puedo percibir energéticamente y a veces, ostras, hay ahí una inercia, una tendencia que es que te metes en el barrizal y te dejas llevar porque tenemos inercias muy fuertes que vienen del pasado y no siempre es fácil, ¿no? Y no somos Mm, perfectos, cometemos errores, entonces también en ese proceso es donde hay aprendizaje, prueba, error y al final cada vez, ¿no? Pues ir puliendo esos defectos que todos tenemos. Pero realmente ujú. energéticamente las energías en las que la humanidad en general estamos viviendo son grotescas, son profundamente desagradables y repugnantes. Entonces, cuando hago la broma de los gremlins, es que energéticamente los gremlins son muñequitos, prácticamente. Entonces, bueno, eso es algo a lo que tomar conciencia. Y no pasa nada, no hay que asustarse porque realmente es la realidad en la que vivimos. Lo que hay que hacer es tomar conciencia de ello y entender que cualquier bloqueo, estos traumas de los que estábamos hablando de la infancia, estas sensaciones incómodas, estas emociones desagradables, todas ellas son entidades energéticas, son formas de energía que tienen una forma, ocupan su espacio y que viven dentro de nuestra aura, igual que los parásitos físicos se alojan dentro de un huésped y viven y se reproducen y generan infecciones y generan cosas a nivel energético, eso, pero mucho más porque el plano físico lo vemos, pero el energético en general no, por lo tanto todavía nos movemos en un nivel de muy baja conciencia. Sí, ¿Cuál era sí, la sí. pregunta a todo esto? ¿Cuál era No, la pregunta que me habías hecho? cómo lo hacías en tu consulta? ¿Cómo cuando te Ah, veía que la cómo me gente? llega de qué tipo. Mira, hay dos tipos de personas. Hay las personas y que son las que más, el porcentaje más amplio, ¿no? Que simplemente quieren resolver un dolor. Algo les genera sufrimiento en su vida. Ahí si ¿Mm? es miedo, es preocupación y todo eso, mira, no haría tanta distinción, pero sí un dolor. Y luego hay otra gente que a pesar, porque todos tenemos dolores, tenemos heridas, pero ya están no tan motivadas por el dolor y el sufrimiento, sino por la aspiración de ser mejor. O por la aspiración, todos queremos ser mejor, pero que se entienda, ¿no? Por la aspiración de crecer y de expandirte. Vale. Cuando nosotros vamos ascendiendo hasta cierto punto, ¿no? El dolor, sigue habiendo una aspiración de crecer y de sanar, pero si ya no hay tanto dolor o el dolor que tienes ya no es un dolor súper intenso que lo tienes todo el rato presente, pues tú te vas a orientar gradualmente hacia la expansión, hacia aquello que te produce
pues mayor plenitud, mayor felicidad, etcétera, etcétera. Esto es muy curioso, ¿eh? Porque con todo el tema de las redes sociales y todo esto, al final también aprendes bastante sobre la respuesta. Todos tenemos sesgos porque vivimos desde nuestra realidad y nos pensamos que lo que para nosotros es muy importante, para el resto también debe serlo. Pero tú ves Ya, la respuesta que hay por parte de la otra persona. Y las redes claro. sociales, todo eso permite testar mucho. Lo cierto es que la gente responde mucho más cuando tú tocas los puntos de dolor que cuando tú tocas los puntos de expansión. Si a una persona le duele aquí, tú lo sabes, le metes el dedo ahí, eso le genera mucha más reacción pasar a la acción que no si tú le estás señalando un camino de plenitud, de belleza, de amor. Sí, es Entonces, como las bueno, tenemos... noticias de bueno, las noticias, ¿no? Que cuentan todo malo, porque si cuentan algo bueno, la gente no lo vería, ¿no? Claro, pues Es tenemos entonces curioso. esos dos porcentajes y es verdad que, bueno, dentro de eso pues hay muchas cosas, porque no solamente están las terapias, también están los cursos y hay otros, hay también pues acompañamientos grupales, entonces ya un poco depende de la necesidad Eso es lo que de te cada quería individuo. también preguntar sobre los cursos, porque quiero saber yo los cursos que haces, cómo los haces individuales, lo haces en grupo, Sí, los cursos son en grupo y son tanto presenciales como online. Entonces son vale, cursos hay de diferentes tipos, ¿no? Pero sobre todo son cursos, los principales son de sanación energética. Y la sanación energética no solamente como una herramienta terapéutica, que también, por supuesto, para uno mismo y para los demás, sino como una ciencia que te permite desarrollar tus facultades energéticas, que te permite comprender ya desde los primeros niveles que aparte de los 5 sentidos físicos, tienes sentidos energéticos, tienes sentidos internos que van más allá de los sentidos físicos, tienes otros sentidos transpersonales como la intuición y facultades que en el momento que tú empiezas a poner atención se empiezan a desarrollar y claro, que puedes empezar muy fácilmente a tocar la energía, luego a medida que vas avanzando también ver la energía. Entonces, digamos que sí, está ese marco de aprender a utilizar la energía para sanar, porque al final es lo más importante que hay en nuestra vida, el proceso de sanación, mm, limpiar toda la mierda y realmente llenarnos de luz, de amor, de virtudes, pero sí, más allá de eso, al final desarrollar esas facultades es un cambio de paradigma absoluto, porque tú te relacionas diferente con el mundo. Tú ya no claro, solamente te vas a relacionar desde lo que estás viendo, lo que tu mente está pensando, sino de lo que estás percibiendo energéticamente, de lo que estás captando intuitivamente. Entonces, los cursos de sanación se enfocan desde ese prisma muy amplio. El contacto con el alma, súper importante, y luego a partir de ahí ya vas avanzando y entras ya en cuestiones más del plano astral, de entidades y todo esto que también es muy relevante. es Eso muy por un guapo. lado. Si son online, pues son desde tu casa y si son presenciales, son en grupos. Y luego hay otros Ujú, formatos de acompañamiento, que es el acompañamiento que tú decías individual, que son vale, sesiones uno a uno para pues, el objetivo que haya, ¿no? A trabajar. Y luego hay otro que son sesiones, pero que son grupales. No solamente sanaciones individuales, sino sanaciones divinas a grupos de personas, sesiones no es una palabra que me guste mucho, pero todo el mundo entiende, de coaching espiritual, que son ya, más tú a tú. Pues aquí estamos hablando tú y yo, hay gente que nos está acompañando y participando de esta conversación. De hecho, nos están dando su energía y están permitiendo que nosotros nos inspiremos todos juntos, compartiendo claro, en un nivel energético, pero en esas sesiones de coaching es más tú a tú, es como si todos estuviésemos con la cámara, pues participando y interactuando. interactuando. Muy bien, muy bien. Cuando haces los cursos, ¿notas que la gente, cuando llega al final, ha hecho un cambio de, ¿cómo te diría? No sé si me sale la palabra. Como espiritual, como que se ha vuelto una alma más vieja. A ver si me entiende lo que te quiero decir. Hombre, a nivel de vejez se han vuelto unas cuantas horas más viejos, solamente porque es lo que dura el curso de un fin de semana más viejo. Pero sí, Eso o sea, seguro. para muchas personas es un cambio de paradigma absoluto. Es un momento muy mágico porque literalmente es volver a creer en la magia de la vida. Claro. Y es fascinante. Para mí Como lo fue, Peter ¿no? En Pan su en la momento, ¿no? campanilla. Descubrir que hay todo un mundo energético allí, del cual pues no nos han hablado o
muchas veces aunque lo escuchemos, pues son cosas raras por ahí que no acabamos de entender, y ver que ese mundo energético es totalmente accesible para ti. De golpe es como si pasases de nivel y la vida cobras una nueva dimensión y te sientes un poco como un niño porque se te abre todo un campo de experimentación nuevo. Igual que cuando eres un niño todo es nuevo, pues en el mundo energético se genera un poco esa sensación y genera mucha fascinación Una en pasada. general, ¿eh? Y pues mi proceso fue así y en la mayoría de personas que ya están haciendo un curso se da esto, se da esto. Qué guay, qué Obviamente los que bonito. no van a tener esa fascinación no están haciendo el curso. Oye, ha llegado la lluvia aquí, ¿eh? Ah, Madre pues mía. mira, aquí ha parado de llover. Ya lleva para allí. Menos mal, porque aquí ya a mí Sí, me ha dejado, pero vamos, mojada, mojada. Ya ha tenía que llegado, ha llegar para llegado. allí, que llueva allí un poco, que tampoco va mal. Así se limpia un Sí, poco la energía. Yo es que sí. me ha pillado, digo, así me pondré de energía de la lluvia. Sí me coge la energía, me gusta mucho mojarme con la lluvia. Pero había un momento ya que llovía mucho y digo, espérate, Sí. que es que me seca el pelo y todo, pero mira cómo lo tengo, o sea que no me ha dado tiempo ni a secármelo. Pero Bueno, se bueno, nota. no pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues, ostras, la verdad es que me quedo con las ganas de hacer un curso contigo. Me meto ¿No? sí, sí, me ha Claro, sí, encantado. sí. Sí, sí, en la página web, Porque claro. en el LinkedIn, digamos, tienes ahí la página web, en tu bio. En la bio sí hay un link Ok, tree de estos y ahí hay varios enlaces, la página web, el canal de YouTube, el grupo de Telegram. En la web está muy claro todo el vale, camino, por lo menos eso vale. intentamos, que esté claro el Vale, camino para... también para la gente que nos esté escuchando, por si está interesado, pues que se vaya a la bio y que lo mire ahí y ya está. Porque yo voy a hacer algunos seguro, vamos, es que me ha encantado. ¿Sabes qué me ha gustado mucho? Que hablas muy tranquilo. Ajá. Bueno, porque un poco, digamos que aplico lo que predico, ¿no? Si no, mal iríamos. Es Aplico lo que verdad. predico, entonces, bueno, claro, hombre, si no, si estuviese aquí desquiciado y enajenado mentalmente, bueno, tengo mis días, ¿eh? Hay días que igual Bueno, digo, no, mira, pero hoy está justito, pero intento estar tranquilo. no, y me gusta mucho también, me ha gustado, tú seguramente lo darás ya por hecho, pero cuando ha habido un que has hablado, que has cerrado incluso los ojos, como diciendo, a ver, ¿no? Como que me voy para adentro para decirte lo que quiero decirte, ¿no? Y eso me ha gustado mucho. No sé si los que estaban mirándote lo han percibido de esa manera. No sé si hay preguntas. A ver. Había una persona que decía que estaba de bajón, pero que al escucharnos se anima un poco. Bueno, todos te Pues quieren mucho, nada, ¿eh? pues nada, Que es que se ponga a cantar y que se lleve la y a tormenta para allí. bailar. Claro, bajo la Ya, lluvia, bajo la que yo me voy a lluvia. ir ahora, mira, no me voy a quedar aquí atrapado ahora. Está lloviendo muy fuerte. Sí, 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 Bueno, pues claro. Es que está lloviendo aquí sí, muy fuerte. Claro, ya lo envío yo para allí. Se lo he dicho al universo y digo, universo, mándalo para Barcelona. sí. Bueno, Para que no pues te lo he nada, si hay dicho, no te lo he preguntitas dicho. y tal, yo tengo unos minutos más, bromas aparte, Vale, si a ver si hay alguien alguna quiere pregunta. preguntar. Aquí todavía no. La gente está hablando de la lluvia, ¿eh? No está hablando de ti. Están hablando de la lluvia. No, que es un gran curso, dicen, es un gran curso. Luego el que estaba más debajo han dicho que estaba ya más animado. Ah, ¿puedes ponerlo o decirlo? Ostras, no sé qué es. Ana María Riasibilotti. No sé lo que quieres decir. Ah, mira, te han puesto la página web. Alguien le ha preguntado y han puesto tu página web, otra chica, para que Yolanda Rey. No sé si la conoces. Más, sí, por el nickname no. Vale. Bueno, pues eso, ya está. Es que no tengo. Sí, Hay una persona. yo he visto por ahí una pregunta que, a ver, un momento, es que A ver, a mí me me da un pregunta poquillo de así, miedo, ¿verdad? ¿cómo, Pregunta, man- sí, sintonizando de mi armonía. cómo ¿La lees mantener tú? presente? Yo leo una que pone pregunta, ¿cómo mantenernos presentes cuando el presente es un desafío constantemente? Gracias. Bueno, yo te preguntaría, sintonizando mi armonía, ahora mismo que estás escribiendo esa pregunta, ¿cuál es el desafío? Porque probablemente Claro. estés sentada con el móvil delante, respirando, probablemente vestida o desnuda, quién sabe, pero en cualquier caso no creo que estés tiritando de frío. Probablemente hayas comido, tengas agua. ¿Cuál es el desafío ahora mismo?
porque la claro, mayoría de desafíos son mentales, son proyecciones a externo, futuro. claro, Bueno, o internos, ¿no? Pero que son viajes de la mente al futuro y al pasado. Entonces, tomar conciencia y valorar el momento presente. Es verdad que la mente, lo complicado, el reto, el desafío del momento presente, yo creo que es el control de la mente. La mente, si no está bajo, no se concentra y no tiene la capacidad de estar expectante y atenta, es un enemigo nuestro que vive cuenta. dentro nuestro y nos esclaviza. Hay una frase por ahí que dice que la mente es una espléndida sirviente y es muy mala ama, o más o menos era así la frase, pero esto lo Sí, sí, entendemos todo. Cuando la sí, mente sí, está sí. bajo control, es la herramienta más potente que tenemos como seres Sí, humanos. De sí, hecho, para estudiarte un temario, estudiarte para el carnet de conducir es la no bomba, solamente pero para... lo que vincula, de hecho, el alma es el hijo de la mente, si nos ponemos muy esotéricos. El alma es el hijo de la mente y es lo que vincula el plano material con el plano espiritual. Por lo tanto, es nuestro nexo de unión, es lo que hace que el ser humano sea divino y animal al mismo tiempo, divino y humano. Vale, Bueno, el humano tiene vale. estas dos naturalezas. Bueno, que humano es el Entonces, animal que presenta. ¿cómo controlar la mente? Bueno, hay varias cosas. Obviamente no hay atajos, pero hay algunos trucos que creo que te pueden ayudar mucho. Lo primero es comprender que la mayoría de ruido mental que hay son los conflictos no resueltos a los que hacíamos referencia. No es que tu mente sea muy avispada y esté pensando mucho, es que tu mente se está constantemente enganchando a todos los bloqueos emocionales que hay dentro tuyo. Literalmente la mente es como si fuese un foco y todo lo que ve por el mundo interior lo enfoca. Y ese es el ruido mental. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo de empezar a resolver todos esos conflictos. Cuando eso se calma, cuando nuestro mundo emocional deja de estar en conflicto y en guerra y se empieza a quietar, la mente se aquieta automáticamente. Primer punto. Esto requiere un poquito de trabajo, pero se tiene que empezar a hacer en el Sí, momento presente. claro, súper. Ujú. Segundo, entender que la mente es como si fuese un corcelillo que si no está entrenado está asalvajado y tiene mucha energía y constantemente quiere saltar de un lugar a otro. Algunos dicen que es como un mono, un corcelillo, da igual, se entiende la metáfora. Entonces, tenemos que darle trabajo, tenemos que aprender a esa mente a darle una tarea para que se mantenga concentrado. Y para ello, a veces pongo el ejemplo de que podemos imaginar que nuestra mente es como un computador que tiene una Vale, memoria RAM. claro. Entonces, esa memoria RAM, si está liberada, porque no le damos trabajo, se enfoca en un montón de cosas. Empieza a abrir ventanas, empieza a abrir programas, cosas que no necesitamos. ¿Qué hacemos? Vamos a enfocar toda esa memoria RAM al momento presente. Cosas que nos conectan al momento presente. Primero, la respiración. Luego, las sensaciones corporales. Desde el momento que estamos con la respiración, las sensaciones corporales, podemos conectarlas entre ti. Sentir que tu respiración está conectado con tu cuerpo, que respiras a través de todo el cuerpo. La mente empieza ya a decir, uy, tengo que enfocarme en esto, no puedo distraerme. Luego, un paso más allá, expandir nuestra conciencia desde el cuerpo físico al cuerpo energético. ¿Cómo se hace eso? Lleva tu mente al espacio que te rodea y trata de sentir el espacio. Aquí la mente ya empieza a decir, se empieza a centrar, se empieza a poner firme ya. Luego, conectas una vez más el espacio con la respiración. Cuando has llegado a este punto, esto te puede llevar, dependiendo de tu práctica, unos segundos o unos cuantos minutos, te vas a dar cuenta de que empiezas a estar en un estado de paz interior, de silencio, un estado energético vital. Y aquí se abren las puertas a muchísimas cosas. Pero para explicarlo muy sencillo, pon tu mente realmente a trabajar en el momento presente con aquellas cosas que están en el momento presente, que es tu cuerpo, es tu respiración, es tu cuerpo energético y es la respiración energética. Todo al mismo tiempo. Y ya está. Es que claro, cuando has dicho eso, digo, claro, realmente, ahora mismo en el presente, ahora mismo nosotros dos, por ejemplo, no tenemos ningún problema, porque estamos, no estamos mojando, no estamos respirando, estamos bien, o sea que es la mente, ¿no? Luego hay otra persona que nos pregunta, que esto a lo mejor dirá, ¿cómo trabajamos en nuestra expansión de conciencia? Esto yo creo que para otra quedada, ¿eh? Sí, no, le respondo en 10 segundos. Que se mire, Venga. que se mire el vídeo entero desde el principio. Sí. Pues míratelo otra vez que hemos hablado de todo esto. Hay una persona que quiere entrar, no sé quién es, te voy a decir quién es. Se llama Mateozzi Silvia. ¿La conoces? Yo creo que habrá sido un error.
Habrá Vale, sido un error. vale, Habrá tocado algún botón vale, que no vale. tocaba. Vale, y última Venga, pregunta ya. ¿Te queda sí, cuánto tengo tiempo? Una, cinco ¿eh? minutillos. Tengo. Sí. Trucos para ver el aura o la energía sutil de la gente o la misma. Aprender a ver con la mente. Para ver con la mente, primero tenemos que aprender a silenciar la mente. Entonces, pensemos una cosa. Nosotros tenemos 5 sentidos físicos. Tú no estás viendo con tus ojos. Tus ojos son una lente. Son como la cámara que estamos aquí viendo el móvil. Lo que está viendo no es la cámara. La cámara está captando la luz y lo que está viendo es el software que hay en ese móvil con un hardware. Ese hardware y ese software es tu cerebro y tu mente. ¿Vale? Entonces, tienes que aprender a ver con el ojo de la mente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo sé que si abro los ojos veo hacia afuera, pero ¿y si cierro los ojos hacia dónde veo? Hacia adentro. Claro, sí, no es que estés viendo tus párpados, no intentes salir para afuera, ves para adentro. Hay que Entonces, ir ¿qué es para lo que adentro. pasa? Que cuando ves para adentro dices, bueno, pues aquí está todo oscuro. No, error. No has prestado suficiente atención. Es que cuando voy para adentro empiezan a aparecer muchos pensamientos. Bueno, ya hemos explicado qué hay que hacer. Hay que aquietar todo eso. Es una condición sine qua non que la mente esté en silencio. Cuando la mente está en silencio, si observamos atentamente nos vamos a dar cuenta de que podemos ver. O por lo menos es un camino hacia desarrollar la visión interna. Y bueno, aquí hay muchos factores, lo estoy explicando muy Bueno, claro. sencillo. Ya que Sí, claro. ha pedido tips y truquillos, entonces eso es un truquillo, un tip. Un truquillo. Bueno, ya no hacemos más porque hay más preguntas, pero es que este buen hombre se tiene que hacer otras cosas y si no haremos otro vídeo, ya está, porque vemos que la gente está muy interesada y si no, pues yo os recomiendo, porque yo también lo voy a hacer, apuntaros a los cursos de Epica que os puede ayudar más o coger una sesión individualizada y así os puede ayudar con más facilidad, ¿no? Mira, Porque claro, yo quiero hacer una pregunta más que va a ser un bonus track. Perdona, que te interrumpa, Marta. Pero hay una aquí de Loli Luz, que dice, hola, Indica, yo tengo muchos dolores musculares y me han dicho que es porque hay emociones no sanadas que me aconsejas. Bueno, para ti, Loli, y para todos aquellos que, que tengan dolor o que quieran profundizar un poco más, aparte de los cursos y todo esto que gracias por promocionarlos, Marta, hay Ujú, una herramienta que yo divulgo muchísimo, que es totalmente gratuita, accesible, que se llama Técnica Maestra de Transmutación. Esa herramienta la puedes encontrar en el canal de YouTube de Ciencia Conciencia, o incluso si os ponéis en contacto a través de contacto por la web, os enviamos el link. Técnica Maestra de Transmutación. Hay 2 vídeos. Hay un vídeo que es una explicación de la técnica, es muy sencillo, en 10 minutos se explica, y hay otro ujú, vídeo que es de meditación guiada. Eso sirve vale, para trabajar bloqueos energéticos de una manera súper eficiente y con una curva de aprendizaje que es muy simple. ¿Vale? Efectivamente, vale. Loli, como comentas, hay varios bloqueos musculares. Imagino que el dolor que tienes en los músculos, parte de ellos será en la zona de los hombros y en toda la zona de aquí, porque sobre todo se ve un bloqueo en la zona del plexo solar, corazón, te coge garganta y te coge toda esta parte de aquí de los hombros. Puede que haya en otros Ujú. lugares. Entonces, te enfocas en el dolor con la técnica de transmutación y empiezas a transmutar pues esos bloqueos que hayan. Y los resultados son bastante rápidos. Dependiendo de lo que haya, te va a requerir unas cuantas Claro. meditaciones, pero puedes notar una mejoría casi instantánea. Bueno, yo igualmente pienso que si alguien realmente tiene, o sea, algo que sea realmente de verlo, una sesión, aunque sea una o dos sesiones contigo, yo creo que sería algo razonable, aparte que luego pueda hacer unas tareas o unos ejercicios o unas meditaciones, pero más que nada para enfocar, porque tú ahí lo verás claro, dirás, no, no, vamos por este camino o vamos por este otro, ¿no? Yo lo digo porque como, por ejemplo, soy dietista y dice, no, estoy haciendo la dieta de mi amiga que le fue bien a ella, ya, pero es que tu amiga tiene una serie de cosas, tú tienes otras, ¿no? Entonces, al final sí que Bueno, tenemos que especificar un poquito más. Yo animo a eso, ¿vale? O sea, que me vas a ver en tus cursos. Me apunto. muy bien, oye, pues nada, fantástico, Marta. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Tenía muchísimas ganas de conocerte y bueno, ya iremos hablando porque yo veo que esto está aquí súper activo y hay mucha gente que pregunta. Si hay gente que tenga más preguntas, que las deje en el vídeo y la iremos contestando y ya está. ¿Vale? Muy Pues un bien, pues abrazo nada, súper fuerte y que nos vemos pronto y te vayas ya para allí que te tienes que ir. no, a ningún lado, ya Vale. hasta que no. Mira, ya para de llover. Se Abre ya puso a para cantar llover.
La chica se puso a cantar y a bailar y ya debe estar allí, en ese barrio. Ya está. Bueno, pues nada, muchísimas Bueno, gracias, me ha sido un guapísimo. placer. Muchísimas gracias a todos Igual, los que han estado aquí acompañando y también. nutriendo Un esta abrazo conversación. Sí, en este momento, hasta luego. igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Adeu, deu, deu.